Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy les vamos a platicar sobre el diodo Zener. Como se muestra aquí en los extremos, hay varias formas de encontrar los diodos, pero no nos engañemos por su forma de física, sino por la matrícula que trae cada uno. El diodo de propósito general y el diodo Zener. Como lo representamos en este diagrama, diodo de propósito general. El diodo Zener en su representación notamos un cambio en cuanto al símbolo de indiferencia al diodo de propósito general. En la gráfica 1 vamos a la región de conducción que cuando se polariza en directa se aproxima a lo que conocemos como una fuente de DC. Cuando este mismo está en polarización inversa, se puede simular un circuito abierto, lo que dice que no hay circulación de corriente a través de sus terminales. En el diodo Zener nos percatamos que en la polarización directa se puede aproximar a una fuente de DC de igual manera, y a la inversa de igual manera existe una zona de ruptura, como se muestra aquí. El diodo de propósito general también tiene la zona de ruptura. A esto vamos a que se pregunten, entonces, ¿para qué es el uso del diodo Zener? En este caso, el diodo Zener, a diferencia de entre este mismo y el de propósito general, es que cuando este entra en la zona de ruptura, tiende a degradarse o mejor dicho a dañarse. Lo que hace el Zener es trabajar en esa región. Por ende, podríamos decir que no la polarización directa para el Zener, cuando este se polariza en inversa mientras no se alcance el voltaje de ruptura, en este caso se llama voltaje de zona. Regulación del diodo Zener, regulación de voltaje. ¿Cuál es su aplicación más común? Como lo podemos ver en este circuito, tenemos una fuente de voltaje, el resistor y el diodo Zener. El voltaje de salida, que sería igual al voltaje del Zener. Regularmente en este circuito utilizamos el diodo para regular, se usa especialmente para la regulación de voltaje, de tal manera que si el voltaje de la fuente incrementa o reduce su valor, entonces el diodo Zener como función principal va a proceder o va a mantener fijo ese voltaje o va a buscar la forma de mantener fijo ese voltaje. Zona de trabajo del cerebro. Aquí tenemos una gráfica, se puede ver, pero el diodo Zener cumple o desempeña su función siempre y cuando esté trabajando en el cuadrante tercero de manera adecuada y siempre y cuando se mantenga en ciertos niveles de corriente. En esta gráfica se pueden mostrar tres niveles a los que trabaja el Zener, que sería IZK, que es la corriente de inflexión del Zener, IZ, corriente de prueba del Zener, y ZM, que es corriente máxima del Zener. Como podemos ver en la parte de arriba está la corriente de inflexión Zener. En el 1, bueno, en el ZK y ZK es el más bajo, ya que no se puede trabajar en ese nivel, ya que se encuentra en una zona muy cerca a una región en la que no nos serviría para analizarla. En cuanto al otro extremo, que es corriente máxima del Zener, podríamos utilizarla. Y Z es la corriente de prueba, donde podríamos trabajar de mejor manera, siempre y cuando se mantenga. Tenemos una pendiente que es esto, pero eso se nos mostramos a continuación. Tiene una pendiente. Este sería el voltaje y esta sería la corriente. Todo va a depender de la corriente en el voltaje. En diodo ideal, como podemos ver aquí, BZ tenemos una línea paralela respecto al eje de las Y. Tenemos en el eje X el voltaje del resistor, 0 y la corriente del resistor.
En este caso podríamos decir que se encuentra paralela, ya que tiene una resistencia muy alta a este punto. En este punto podremos ver el diodo Zener, que sería igual a con una fuente de voltaje. Sería siempre y cuando sea el diodo ideal. Para el modelo práctico, igual que en el otro, tenemos el diagramita, que sería el voltaje del resistor, el voltaje del Zener, la intensidad del Zener mínimo, la, la corriente máxima del Zener y por ende no podríamos trabajar. La corriente del Zener, el voltaje del Zener. ¿Por qué tenemos siempre una pendiente así? Esto se debe a que el voltaje siempre va a depender de la corriente. Por eso, por ende, la gráfica tiene una cierta pendiente respecto a este punto. Y no puede ser paralela ya que tendría una resistividad mayor. Para calcular esta zona, podríamos decir que es Z sobre Z sería igual al incremento o delta de el voltaje del encender sobre el incremento de la intensidad del encender. Aquí abajo podemos ver también un diodo, que sería igual a la fuente de voltaje, como ya lo habíamos dicho, pero en este se observa una resistencia. ¿A qué se debe esto? Anteriormente bueno, estaba también, pero lo teníamos como una resistencia dinámica. Si no mal recuerdo, sería dinámica, pero en este caso, una vez en esta diapositiva vamos a mostrar un análisis de un diodo Zener de la serie IN4728A a la IN4758A. En este podemos ver el diodo. Podemos ver que tiene una disipación de 1 watts, ya que nos va a ser muy útil para un cálculo que veremos después. Podemos observar una tabla. Como anteriormente se decía, el diodo tenía una disipación de 1 watts. ¿Qué nos interesa ver en esta tabla? Primero podemos ver todas, en la primera columna podemos ver todos de la serie que son. Aquí nos interesaría el apartado que dice típica, que es el voltaje del sender, que trabaja 3.3, 3.6, 3.9, 4.3 y 4.7. De ahí nos interesaría, pues, y Z sería 76, todas estas cantidades, que sería la corriente en el sender, en miliamperes. Y la impedancia del sender máximo, que sería ZZ, en ohm serían 10, 9, como lo podemos observar, y ZZK, y Z, bueno, la corriente de ZK, que sería de 40 a 400, y ZK en miliamperios sería 1. Como ya lo habíamos dicho, son valores que posteriormente vamos a ocupar para cierto cálculo que haremos. Nosotros en el siguiente apartado vamos a ocupar el de la serie 1N4732A, que tiene un typical de 4.7, que posteriormente lo vamos a ocupar como el de 1 watt del diodo. Aquí veremos un ejemplo del diodo. Como anteriormente se nos decía, y vamos a ocupar los valores dichos anteriormente, que sería lo de 1 watt y los 4.7 que les decía. Aquí vamos a trabajar con un diodo de la serie 1N4732A, donde la potencia es igual al voltaje por la corriente. La corriente máxima del Zener se calcularía por la potencia máxima del Zener sobre el voltaje Zener, que sería 1 watt sobre los 4.7, que anteriormente ya se los había mostrado en la tabla que les presenté. Esto nos daría un total de 0.202 amperios, pasándolo a 212 miliamperios. Ya para terminar el tema del diodo Zener, tenemos un resumen que puede decir que su aplicación principal
o la única que podemos llegar a encontrar es la regulación de voltaje, que es para lo que nos serviría el diodo Zener. Otra sería trabajar en la polarización inversa, que sería la zona de ruptura, como ya se os había presentado anteriormente, y es un diodo como el de propósito general. Además, este diodo Zener regula el voltaje siempre y cuando IZK sea menor que IZ y IZ sea menor que IZ máxima. No puede pasar ni la corriente máxima del Zener ni ser muy pequeña como la corriente del mínima del Zener. Y eso sería todo por hoy o sobre este tema.